Episodio número 2. Control de esfínteres a largo plazo. Te doy la bienvenida a Educa sin rodeos, un podcast dirigido a familias y a profesionales del sector donde hablaremos sobre educación de una manera clara y directa. Hola a todos y hola a todas, estamos aquí un episodio más. En este caso vamos a hablar del control de esfínteres. Vamos a empezar hablando sobre la problemática que esto supone, para que te hagas una idea y para que estemos todos centrados y partiendo desde el mismo punto de partida. Y es que cuando escolarizas a tu hijo o a tu hija en el segundo ciclo de educación infantil, es decir, que tiene entre 2 y 3 años, porque el curso comienza en septiembre, tu hijo y tu hija ya debe tener, ya no debe tener pañal y ya debe tener una autonomía bastante importante en el tema del pipí de la caca en el váter, ¿no? Y esto, claro, ¿qué pasa? Pues que esto genera muchísima presión, muchísima ansiedad, tanto a las familias como a los propios niños y niñas, ¿no? Así que con esta problemática, ¿no?, vamos a abordar este segundo episodio del podcast, ¿no? Vamos a pensar una cosa, y es que cuando llega ese septiembre hay algún grupo de niños y de niñas que cumplen los 3 años en septiembre, en octubre, en noviembre o en diciembre. De manera que esos niños y esas niñas tienen un nivel madurativo muy diferente a los niños y a las niñas, compañeros y compañeras de su clase, que han nacido, pues por ejemplo, en enero, febrero o marzo, ¿no? Prácticamente se van a llevar un año de diferencia. Y sabemos que a estas edades, ese tiempo es muchísimo tiempo de madurez para estos niños. Con lo cual, se está pidiendo un mismo objetivo, un mismo logro, un mismo trabajo, una misma habilidad adquirida ya a niños de diferentes procesos madurativos, de diferentes niveles, de diferentes edades, con lo cual ya partimos de que el principio educativo por excelencia de respetar el ritmo individual de cada niño y de cada niña, aquí no se está respetando. Y sabiendo que esto es así, nos planteamos el siguiente dilema, las familias y los profesionales, ¿no? ¿Cuándo vamos a trabajar la retirada de pañal? ¿Cuándo vamos a trabajar el control de esfínteres? Tradicionalmente se suele hacer en el verano, que llega el calor, que parece que no nos importa, pues que en este caso los niños se lo hagan encima, tenemos ropa más ligerita, las ropas se pueden lavar de una manera más frecuente, después se seca bien porque hace calor, viento, tal y cual, y entonces pues parece que lo dejamos para ahí. Y entonces pues en el verano, en el que ya cuando llegue septiembre tu hijo o tu hija va a empezar el cole, pues los trabajamos ahí corriendo, entre comillas. Tenemos el verano, tenemos ahí una cuenta atrás del verano, para que cuando termine el verano ya debe haber llegado a alcanzar, ¿no?, esa autonomía para ir al cuarto de baño, ¿no?, completamente solo o sola. Pero yo, sin embargo, os voy a proponer otra cosa. Y es que, ¿qué tal si trabajamos este proceso muy a largo plazo? Tan a largo plazo que en vez de plantearme hacer un trabajo pues en los meses de verano, ¿qué tal si hago un trabajo en base a 2 años? ¿De acuerdo? Aproximadamente. ¿Por qué digo esto? Porque desde la asociación AEFAN, ¿no?, que pertenece este podcast, hemos escrito un libro, un manual que hemos llamado Dejar el pañal con el método CEA, que propone precisamente, entre muchos principios educativos, ¿no?, pone uno fundamental, que es trabajar a largo plazo. Si ya sé que esto va a ocurrir en el caso en el que vaya a escolarizar a mi hijo o a mi hija en un centro educativo en el que ya me obligan a que esto esté completamente adquirido, pues si voy a cumplir estas condiciones, pues
evidentemente lo justo sería preparar a mi hijo o a mi hija para que cuando llegue esta situación se pueda desenvolver de una manera exitosa, ¿no? Con lo cual, con el método CEA, lo que estamos proponiendo es que empezamos a trabajar el control de esfínteres, respetando efectivamente el principio educativo que decíamos antes del ritmo individual de cada niño y de cada niña, y por eso vamos a empezar a trabajarlo cuando los niños y las niñas den sus primeros pasos, aproximadamente, ya sabemos, alrededor del año. Algunos empiezan antes, otros empiezan después. Es importante respetar ese proceso, pero cuando damos los primeros pasos podemos empezar a trabajar el control de esfínteres. No quiero que penséis que esto significa que trabajar control de esfínteres es igual a retirar el pañal, quitar el pañal o que los niños hagan pipí en el bate o caca en el bate, ¿no? No es eso, sino que esto es pues un proceso mucho más largo, un proceso que va paso a paso, poco a poco, gota a gota, y que es bastante interesante conocer si estás en esta situación para ver qué actividades se proponen a largo plazo para trabajar en una secuenciación de estos contenidos a lo largo de aproximadamente pues esos 2 años que vamos a tener hasta la entrada en el cole, ¿no? Así que ¿cuál es tu opinión? Me encantará saberlo, que dejes tus comentarios, cuál ha sido tu experiencia, si te ha servido dejarlo en el verano, si crees que tenemos que respetar el ritmo de los niños o niñas en este caso, si muestran interés en invierno, por ejemplo, cuando hace frío. ¿Qué pasa si lo dejamos para el verano, pero nos damos cuenta que nuestro hijo o nuestra hija necesitaría más tiempo de ese trabajo de control del esfínter, pero llega ya el cole y es que solo hemos tenido 2 o 3 meses para trabajarlo, pero él o ella hubiera necesitado 1 año y medio para hacer ese trabajo, ¿no? Me encantará saber tu opinión, tu experiencia y qué te parece. Pero lo más importante es que si de verdad vas a entrar en el proceso de la retirada de pañal, quieres que tu hijo o tu hija pase por un proceso respetuoso a su ritmo, con actividades muy prácticas y poco a poco y gota a gota para que lo introduzca en una de sus rutinas, el ir al cuarto de baño para hacer sus necesidades, de verdad tienes que conocer nuestro método CEA. Así que te voy a dejar el enlace en la descripción del episodio por si estás interesado o interesada, que puedas acceder a nuestro libro o a nuestro curso de formación online de control de esfínteres, o que quieras asistir a uno de nuestros talleres presenciales. Así que con esto y con esta pequeña reflexión sobre el control de esfínteres a largo plazo termina nuestro segundo episodio del podcast, y quédate hasta el final que te voy a contar qué tema tan interesante vamos a ver en el próximo episodio. Muchas gracias de verdad por escucharme. Mi nombre es Javier González, soy maestro de educación infantil, psicopedagogo y fundador de la asociación AEFAM, una entidad sin fin lucrativo cuyo objetivo principal es el de acompañar, asesorar y apoyar a las familias en la educación de sus hijos y de sus hijas. Si necesitas formación, asesoramiento o quieres colaborar con nuestra asociación, pásate por nuestra página web aefam.org o escríbenos un email a info@aefam.org. Y en el próximo episodio vamos a hablar sobre el carnaval, ¿no? Desde el punto de vista pues infantil y no tan infantil, de adolescencia también, o de una segunda etapa infantil, ¿no? ¿Por qué esto es importante? Porque vamos a hablar de los disfraces infantiles y cómo perpetúan los roles de género. Y vamos a hablar de las músicas infantiles para la fiesta. No te pierdas el próximo episodio.